Dios te bendiga. Gracias una vez más damos al Señor por el privilegio que nos da de poder abordar la palabra para estudiar, para ser fortalecidos en nuestra fe, para poder levantar también nuestras oraciones al Señor y recibir esa instrucción que el Señor nos quiere dar durante este tiempo. Sin duda alguna, damos gracias al Señor por su protección y por su provisión, no solo sobre nuestra vida, sino sobre toda nuestra familia. Pero vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo de estudio de su palabra y que sea el Espíritu Santo dándonos a conocer ese mensaje que nos quiere dar en este tiempo. Así que quiero invitar para que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones, por tu protección, por tu provisión, Señor. Te damos muchas gracias, amado Jesucristo, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Tu preciosa sangre, Señor, que nos limpia de toda maldad. De una manera especial, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas hablándonos a través de tu palabra. Abrimos nuestra mente y abrimos nuestro corazón, Señor, a la palabra que tú nos quieres dar ahora, Dios mío. Danos un corazón sensible, danos un corazón con la capacidad de comprender, entender y asimilar la verdad de tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos. Amado Espíritu Santo, toma por favor, Señor, el dominio, el gobierno de este momento. Y gracias, Dios mío, por darnos revelación de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por tomar el dominio de este tiempo y por enseñarnos, amado Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar un tema que tiene por título Cuidado con las distracciones. No podemos negar que estamos en tiempos finales, estamos en los postreros tiempos y es muy importante fortalecer nuestra fe, afirmarnos en la verdad de Cristo, en la verdad de su palabra, porque el mundo siempre está ofertando a través de muchas tentaciones, a través de muchos pensamientos, a través de muchas filosofías, de maneras de pensar, de tendencias que empiezan a surgir, pero el cristiano debe permanecer en la palabra del Señor. Porque si bien es cierto que en el mundo empiezan a aparecer muchas cosas, esta que es la palabra del Señor permanece para siempre. Y nosotros como hijos de Dios debemos permanecer firmes en esa palabra que es eterna. No podemos tampoco ignorar las maquinaciones del enemigo. Si el enemigo vino a tentar al Señor Jesucristo, ¿cómo no intentará apartarnos a nosotros del camino de Dios? Generando desánimo, decepción, frustración, conflictos, etc. Pero vamos a abordar la Escritura y en esta ocasión vamos a reflexionar en algunos versículos del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, porque estas iglesias de Galacia, porque esta carta no fue solamente escrita para una iglesia local. Gálatas 1:2 dice: a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Él está escribiendo y menciona a todas las iglesias de Galacia, de manera que es una región donde Pablo y también Bernabé fundaron varias iglesias. Y esa comunidad en aquel tiempo estaba enfrentando diversas batallas y Pablo escribe entonces para advertir a la iglesia. Pero ya que la palabra de Dios es útil para redarguir, para convencer, para instruir, para equiparnos, vamos a abordar este pasaje entonces. Debemos tener cuidado con las distracciones porque el enemigo quiere apartarnos del propósito de Dios, quiere sacarnos del camino de la fe, quiere que nosotros precisamente nos ocupemos de otras cosas, descuidando el plan de Dios con nuestra vida. Vamos a observar 3 puntos básicos en este tiempo. Y lo primero que vamos a hacer
es que vamos a considerar la definición de la palabra distracción. Distracción. Esta palabra se traduce de un término griego que es astokeo. Es una palabra que utiliza el apóstol Pablo en varias ocasiones, especialmente en las cartas pastorales. Astokeo es un término que, además de distracción, significa desviar o desviación, ¿verdad? Desviación también significa alejar. Y esta palabra también significa apartar. Estamos viendo pues el objetivo de una distracción. Esta palabra también significa sacar del camino. Entonces, a través de estos significados, de este término griego bíblico, astokeo, esta palabra significa también desviar, alejar, apartar. El objetivo es que el cristiano se distancie, que el cristiano se vaya por otro camino, abandonando el camino de la fe o abandonando su confianza en el Señor, abandonando su esperanza en Dios. Porque hay personas que pueden estar siguiendo el camino del Señor, pero están desanimados. Siguen adelante en la fe, pero su esperanza ha decaído. Hay un temor de Dios para no apartarse del Señor, pero no se sigue el camino de Dios con gozo y con confianza. Y el enemigo comienza entonces a debilitar la firmeza de la persona. Su objetivo entonces es alejar a la persona de Dios. Finalmente, la palabra distracción significa todas aquellas herramientas, o hace referencia a todas esas herramientas o instrumentos que el enemigo utiliza para apartarnos de la verdad de Dios y de nuestra fe en el Señor. Ese es pues el significado de la palabra distracción. Muy bien, vamos a ver ahora en segundo lugar. Punto número 2. Vamos a ver cuáles son los propósitos de las distracciones. ¿Cuál es el objetivo del enemigo o del sistema de este mundo con las distracciones? Y vamos a mirarlo a través de la Escritura, específicamente en esta ocasión en la carta a los Gálatas, y ya entro a explicarle por qué. Propósitos de las distracciones. Vamos a ver aquí. En primer lugar, el objetivo es seguir algo diferente. Una distracción tiene como propósito que la persona, en este caso el cristiano, siga algo diferente a la meta de Dios, que siga algo diferente al propósito de Dios, que siga algo diferente a Cristo. Porque una vez ha empezado el camino, el objetivo del reino de las tinieblas es hacer que el cristiano se salga del camino, se aparte o renuncie al camino. Vamos a mirar Gálatas capítulo número 1, vamos a anotar aquí, Gálatas 1, versículos 6 al 8. Dice el verso 6, Gálatas 1, 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí está, mire. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el objetivo. Ahora, notemos que lo que le estaba pasando a la iglesia de Galacia no era renunciar al evangelio, sino seguir otro evangelio. Porque el enemigo no necesariamente llega con el color rojo, con el tridente o aquel tenedor, con olor a azufre, ¿verdad? Con una cola. Él no se manifiesta de esa manera.
Él se manifiesta de maneras más sutiles y bien presentadas para confundir al Hijo de Dios. Era lo que estaba pasando en Galacia. ¿Qué específicamente estaba sucediendo en aquella región y en aquellas iglesias de Galacia? Que se estaban levantando unos maestros, entre comillas, unos maestros judaizantes. Ellos estaban predicando, estaban empezando a enseñar que ciertamente Jesús era el Mesías, pero que era necesario volver a la circuncisión y volver a la práctica de la ley mosaica. Cuando Pablo claramente nos enseña que nosotros ya no tenemos que volver a la ley, ni tenemos que realizar los actos del Antiguo Testamento, porque en Cristo Jesús se cumplió. Entonces, ellos estaban empezando a realizar cosas de la ley, estaban empezando a volver atrás. Por eso Pablo lo llama un evangelio diferente. Creen en Jesús, pero quieren volver al Antiguo Testamento. Versículo número 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Estamos viendo pues aquí que la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia estaban siendo distraídas. Ellas estaban empezando a seguir algo parecido, pero no genuino, porque el enemigo puede presentarnos 100 palabras de verdad con unas 10 de mentira. Y allí poco a poco va haciendo su labor, va haciendo mella ese mensaje. Y vemos claramente como uno de los propósitos de las distracciones es hacernos seguir algo diferente. En este caso era un evangelio diferente. Pero podemos pensar en nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. El enemigo puede llegarnos a ocuparnos tanto en los negocios, o nosotros, por no administrar correctamente las bendiciones que ciertamente vienen del Señor, empezamos a hundirnos, a sumergirnos en una serie de actividades que inician a muy tempranas horas y terminan muy tarde, de manera que vivimos agotados, cansados, ocupados, estresados, porque tenemos mucho que hacer. Estamos entonces siguiendo algo diferente. Ya no hay tiempo para congregarse, ya no hay tiempo para leer la palabra de Dios, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para servir a Dios, porque andamos en otros asuntos. Eso ha logrado entonces el enemigo, hacer que el cristiano siga algo diferente. El cristiano fue distraído y la persona siguió esa distracción. Pero todo aquello que aparezca en el camino de la fe y que nos aparte es una distracción. También podemos encontrarnos nosotros con otros obstáculos o tal vez otras ofertas en el camino que nos pueden llevar a apartarnos del Señor. Podemos encontrarnos tal vez con una prueba en nuestra vida y en vez de fortalecernos en el Señor, tomamos la decisión de empezar a buscar soluciones humanas, soluciones terrenales, soluciones lógicas, pero no soluciones de Dios. Entonces sufrimos la frustración, la decepción de no poder solucionar aquellas crisis. Y el enemigo quiere utilizar eso para traer desánimo, para traer fatiga y así hacer que el cristiano renuncie y no siga adelante. Entonces debemos tener cuidado porque las distracciones tienen como propósito hacer que el cristiano siga algo diferente. Vamos a ver un segundo aspecto, un segundo propósito: desobedecer la verdad. El objetivo del enemigo con las distracciones, o del sistema de este mundo con las distracciones, es llevar al cristiano a desobedecer la verdad. Eso lo vamos a leer en Gálatas, capítulo número 3, versículo número 1. Vamos a leer Gálatas 3, versículo número 1 dice: Pablo,
se expresa de esta manera contundente y fuerte a las iglesias de Galacia. Oh Gálatas insensatos, los llama él. La insensatez pues es la ausencia de sensatez, de cordura, de sabiduría, esa capacidad de tomar decisiones correctas, ¿verdad? De perder por un momento el discernimiento y poco a poco permitir que el enemigo con sus distracciones o que el sistema de este mundo con sus distracciones nos aparte del seguir a Jesucristo el Señor. Cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos o leemos las epístolas, los evangelios, vemos a esos seguidores de Jesús apasionados, seguidores del Señor Jesucristo que perseveraban, que se esforzaban. Como leemos y conocemos por la historia misma del siglo I, aquellos cristianos dispuestos a dar su vida por la verdad de Jesucristo el Señor. Pero podemos encontrarnos también con otros que abandonaron el camino del Señor, como Demas, de quien Pablo dijo: Demas me ha desamparado amando más este mundo. Podemos encontrarnos incluso personas como Judas, que finalmente traicionó al Señor porque nunca rindió su corazón a Jesucristo. Podemos encontrarnos entonces entre una multitud, una diversidad de corazones, pero nosotros debemos asegurarnos de que nuestro corazón sea genuino para Dios, sincero con el Señor y con el firme deseo de seguir a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Es por eso que Pablo entonces les habla así, le dice: Gálatas insensatos, dice Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó? Mire la palabra que utiliza el apóstol. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Uno de los propósitos de las distracciones es hacer que el cristiano desobedezca la verdad de Dios que ya conoce. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos ya tenían la revelación del sacrificio de Jesús. Sabían ya que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el sacrificio suficiente para alcanzar la gracia de Dios en Cristo. Pero ellos estaban pensando en volver otra vez a las leyes y prácticas del Antiguo Testamento. Y por eso Pablo les dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? La Nueva Versión Internacional no dice quién los fascinó, sino que dice quién los ha hechizado para no obedecer a la verdad. De manera que el sistema de este mundo, el Dios de este mundo, utiliza hasta esos poderes ocultos, utiliza el poder de las tinieblas para presentarle ofertas al cristiano. ¿Cómo es posible que un cristiano honesto en sus negocios, que camina con el Señor, de pronto se ve involucrado en un robo, en una empresa, en un negocio ilegal? Es porque en algún momento el enemigo vino y lo fascinó, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona que ha estado siguiendo a Jesucristo el Señor y que ha gustado los bienes venideros, que ha experimentado y ha visto el poder del Espíritu Santo, vuelva atrás? Surgen muchas preguntas. ¿Había nacido de nuevo en Cristo? ¿Le había entregado de manera genuina su corazón? Porque es posible exponerse a la palabra de Cristo, es posible exponerse a los milagros de Jesús, es posible exponerse al mover del Espíritu Santo y no entregarle la vida a Jesucristo, como le sucedió a Judas. Entonces, vemos pues que el objetivo del enemigo a través de las distracciones es llevar a la desobediencia de la verdad que ya conocemos, porque Cristo ya les había sido presentado claramente, dice Pablo. Y llegamos a un tercer aspecto aquí. Tercero, el objetivo es persuadir al cristiano
para que abandone su carrera. Ese es el objetivo del enemigo, ¿verdad? Persuadir al cristiano para que abandone su carrera de la fe. Vamos a leer aquí en Gálatas, capítulo número 5, versículos 7 al 9. Vamos a leer 7 al 9. Gálatas capítulo 5, dice el verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a reflexionar en estos 3 versículos. La primera parte, el apóstol les dice a ellos: vosotros corríais bien. Recordemos entonces que la vida cristiana es como una carrera, ¿verdad? Tenemos trazado un sendero por donde debemos avanzar, correr. Pero en ese camino seguramente aparecerán los obstáculos, los cuales con la ayuda de Jesucristo el Señor vamos superando. Pero también en esa carrera van a aparecer las fuentes distractoras. Y entonces ellos, a pesar de todo, iban corriendo bien, pero de pronto en su carrera aparece una distracción, el evangelio diferente, el volver a las prácticas del Antiguo Testamento, aunque creían en Jesús. Eso era lo que los estaba ahora a ellos distrayendo. Y Pablo le dice: vosotros corríais bien. Algunas veces en esa carrera vamos a experimentar fatiga, cansancio, tropiezos, pero eso no significa que vamos a abandonar nuestra carrera o que vamos a salirnos de nuestro carril. Debemos levantarnos, debemos renovarnos, tomar fuerzas en Jesucristo el Señor y seguir adelante, porque el Señor ha prometido estar con nosotros y ayudarnos todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vemos claramente aquí en la palabra del Señor. Pablo les dice entonces: vosotros corríais bien. Y pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El objetivo de los estorbos es llevar al cristiano para que no obedezca a la verdad. De manera que el reino de las tinieblas va a poner cosas en nuestro camino. Llámese pruebas, llámese problemas, dificultades, tentaciones, distracciones, una serie de cosas a través de atacar la salud, las finanzas, la familia, en fin, el ministerio. Él va a buscar atacar una serie de cosas y poner estorbos para que en nosotros surja el desánimo, la incredulidad, cuestionar a Dios, cuestionar sus tiempos, los tratos de Dios en nuestra vida. Él va a procurar que cuestionemos al Señor y que lleguemos a la conclusión de que es mejor no seguir adelante. Vano ha sido el esfuerzo, ya no lo voy a hacer más. Eso quiere el enemigo en nuestra mente. Él quiere llevarnos a ese pensamiento. Entonces aquí Pablo les pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Vosotros veníais corriendo en la verdad que es Cristo. Y ahora les dice en el verso número 8: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no procede de Dios, les está diciendo Pablo. Esta persuasión no procede de Dios. Entonces veamos aquí esa palabra persuasión. Esta palabra persuasión aquí se traduce de un término griego que es peismone, así, peismone. Este es el término griego utilizado en ese versículo. Pero, ¿qué significa la palabra peismone? Esa palabra significa, número 1, influencia que convence. Noten ustedes aquí, es del exterior, porque es una influencia. Es del exterior y el enemigo viene y la pone dentro de nosotros para convencernos. Algunas veces él va a lanzar, como dice Pablo, los dardos del enemigo, ¿verdad? Otras ocasiones va a utilizar personas, hasta hermanos, familiares, amigos, que vienen a traernos su manera de pensar
procurando influenciarnos para convencernos de algo que está mal. Eso era lo que hacían aquellos maestros judaizantes que venían a hablarle a las iglesias de Galacia de que tenían que volver a las prácticas del Antiguo Testamento aunque creyeran en Jesús. Entonces vamos a encontrarnos con personas que van a traer también sus argumentos para apartarnos de la verdad de Dios. Aquí, en el segundo significado, vemos que esta palabra peismone también significa influencia, la misma de arriba, que cambia, oiga, influencia que cambia el modo de pensar. Impresionante esta persuasión. Van a venir cosas al cristiano con el objetivo de persuadirlo, es decir, influenciarlo para cambiar su modo de pensar. Pueden ser amigos, puede ser un libro, puede ser una película, pueden ser conversaciones abiertas, cosas cuyo objetivo es influenciar nuestro modo de pensar, cuyo objetivo es cambiar nuestro pensamiento respecto a. Y a veces tenemos conversaciones que no edifican, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay conversaciones que pueden afectar nuestra manera firme de pensar en Cristo y terminamos llamando bueno a lo malo y llamando malo a lo bueno. Es necesario que nosotros podamos mantener nuestro discernimiento. ¿Por qué? Está en el versículo 9. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Yo los llamo los pocos poderosos. Aquellos pocos, entre comillas, que nosotros no le prestamos atención, no los identificamos para rechazarlos porque son poco. Pero vemos que el poco tiene el poder de leudar toda la masa. Por eso debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón de aquellas cosas que no proceden de nuestro Dios, que no vienen de aquel que nos llama. Porque el objetivo es persuadirnos o influenciar nuestra manera de pensar para convencernos y llevarnos a aprobar lo malo, a participar de lo malo, a apoyar lo que Dios aborrece. Es importante que podamos nosotros caminar en el sentido de Dios para no distraernos. Esto le estaba pasando, imagínate, a las iglesias de Galacia. Fácilmente le puede suceder a un cristiano. Creo que una de las cosas importantes en la vida del cristiano es el discernimiento. Aquel que por la gracia de Dios se activa en nosotros por el Espíritu y podemos juzgar con el lente de la palabra qué viene de Dios y qué no viene del Señor. Y entonces no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y finalmente llegamos aquí al punto número 3. Vamos a considerar aquí el punto número 3. Vamos a desarrollar tercer punto. Aquí, despojémonos de lo inútil y concentrémonos en Jesús, en la vida y en este caminar en Jesucristo el Señor. Vamos a encontrarnos con muchas cosas en el camino. Algunas veces esas cosas se nos adhieren a nuestros pies y nos estorban. ¿Le ha sucedido a usted cuando a veces sale al campo que unas hierbitas se adhieren a su calzado, ensucian sus tenis o se adhieren a su blue jean, en fin, y eso molesta después? ¿Ve? En el caminar de la fe hay cosas que empiezan a adherirse a nosotros que estorban nuestro caminar. Vamos por favor a leer Carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículo número 1. Dice la Escritura:
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Aquí está. Despojémonos de lo inútil, ¿verdad? Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de aquellas cosas que nos rodean, que nos quieren cargar y que nos impiden seguir adelante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, esto es con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. No miremos atrás. Y si algo del pasado viene es para una enseñanza, pero nunca con nostalgia de volver atrás. Miremos adelante y corramos con paciencia la carrera. El Cristo de la gloria nos da su fuerza. El Señor Jesucristo nos acompaña para que podamos nosotros perseverar en esa carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, la carrera del propósito de Dios en nuestra vida, la carrera hacia la meta que Cristo Jesús nos ha preparado, la carrera hacia los escenarios de bendición que Jesucristo ha diseñado para nosotros. Versículo 2, dice aquí, puesto los ojos en Jesús. Aquí hay algo muy importante. Aquí estamos hablando de las distracciones, pero aquí la palabra nos habla de la concentración. Aquí habla de las distracciones y aquí nos dice dónde debemos estar concentrados. Verso 2, puesto los ojos en Jesús, no te distraigas. ¿Qué pasa cuando una persona va por la calle, va por el andén y de pronto se distrae mirando algunas cosas en las vitrinas? Se da contra el poste, se estrella contra una motocicleta, contra un vehículo, contra otra persona. Entonces nosotros no debemos distraernos. No debemos permitir que aquellas cosas nos cautiven, sino que tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesucristo. Claro, yo puedo mirar la vitrina, pero sigo aquí adelante, pendiente de mi camino, pendiente hacia dónde voy. Por eso la Escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Y por qué? Aquí dice, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. El autor y consumador es como sinónimo de frases como principio y fin. Autor, principio, consumador, fin. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y fin de la fe. Es como decir el alfa y la omega, ¿sí? El alfa y la omega son dos letras del alfabeto griego. Así como nosotros tenemos un abecedario, ¿verdad? Y comienza con la letra A y termina con la letra Z. En el alfabeto griego comienza con el alfa y termina con la omega. Por eso dice Jesucristo es el alfa y la omega. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin. Él es el autor y consumador de la fe. Principio y fin de la fe. Toda nuestra fe está en Cristo Jesús. En Él está la obra plena y en Él debemos nosotros depositar nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Por eso además dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos sigue diciendo entonces cuál es el fundamento de esa fe. ¿Cómo puedo yo poner mis ojos en Cristo Jesús? Cuando soy consciente de la plena, total y poderosa obra de redención en Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz, y que por Él, en Él, somos más que vencedores. El versículo número 2 sigue diciendo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí nos está hablando de la obra redentora de Jesucristo el Señor en la cruz del Calvario y cómo Él pudo vencer, porque la meta era ir a la cruz, resucitar al tercer día y darnos salvación. De igual manera, nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesucristo el Señor y en todo lo que Él logró
para nosotros a través de la cruz y a través de la resurrección. Y con esa fuerza y con ese poder y con esa fe en el Señor, perseverar todos los días de nuestra vida, aunque aparezcan los obstáculos, aunque vengan los estorbos del enemigo, aunque aparezcan las distracciones. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Con Él podemos nosotros avanzar, porque ya no vivo yo, ahora Cristo Jesús vive en mí. Podemos a través de Jesucristo el Señor vencer. Podemos nosotros poner nuestros ojos en Él. Tal vez el enemigo esté trayendo a tu vida dificultades. Tal vez el enemigo esté lanzando dardos contra tu mente o contra tu corazón. Tal vez el enemigo esté a través de circunstancias o a través de dificultades procurando generar en tu corazón desánimo, decepción, frustración. O tal vez estés viviendo situaciones difíciles, complicadas, que han traído a tu corazón impotencia. No sabes qué hacer, pero en esta hora el Señor te habla a través de su palabra y te dice: pon tus ojos en mí. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario, descendió al corazón de la tierra y al tercer día resucitó. Y el Cristo de la gloria que venció el Hades es el que ahora está con nosotros, es el que ahora está en nosotros, y por Él podemos vencer y seguir adelante en el camino que Dios ha trazado para nuestra vida y para toda nuestra familia. Porque los buenos planes de nuestro Señor en nosotros se cumplirán para la gloria de Dios. El Señor es fiel, el Señor es bueno y todopoderoso. Él nos sostiene y nos lleva de su mano. Quiero invitarte para que oremos en este momento y para que le pidamos al Señor esa fortaleza tan necesaria, para pedirle al Señor esa sabiduría y esa capacidad de deshacernos de lo que no es útil y que nos afecta. Te invito para que oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por toda tu misericordia. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Dios mío, por todo tu amor. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ayuda, tu mano poderosa nos sostiene, siempre nos enseña, nos cubres con tu gloria y con tu amor, Señor. Hoy te pedimos, Dios mío, lávanos con tu sangre y ayúdanos, amado Señor Jesucristo, a seguir adelante. Ayúdanos, Dios mío, cada día a avanzar de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida, Señor. Danos, Dios mío, esa capacidad de perseverar. Danos, Dios mío, esa capacidad de seguir adelante cada día, confiando, Señor, en tu poder a nuestro favor para superar los obstáculos, para derrotar las distracciones, para seguir adelante. Señor, gracias porque nos ayudas. Gracias porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tú cubres nuestra familia. Tú derramas salvación sobre nuestra familia. Tu amor y tu poder nos envuelve, tu amor y tu gracia nos cubre. Amado Espíritu Santo, gracias por ayudarnos. Gracias, Dios del cielo. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo guarde tu vida y la de toda tu familia, y que Dios derrame muchísimas bendiciones sobre ti. Hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.